Automotriz Tranmar de Cortés Volkswagen La Paz presenta Principios de Verdad. Con Edgar y Dolphy Salazar. Buenos días, así empezamos Principios de Verdad, principios que verdaderamente transforman vidas, con esta canción tan hermosa. Me encanta esta letra. Si acaso se me olvida, si se me olvida quién soy en Cristo, si se me olvida vivir en los preceptos que Dios ha puesto, llévame a la cruz, llévame a ese madero, ¿no? Llévame y yo quiero estar juntamente crucificado con Cristo. Me encanta esta letra porque es una realidad. Que no se nos olvide, usted que nos escucha, que no se le olvide que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que nosotros tenemos que estar juntamente crucificados. Es decir, tenemos que morir. Un pastor nos decía en una ocasión, lo que Dios quiere es matarte para que viva Él en ti. Y lo que se refiere es que tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Y bueno, hoy sábado 6 de diciembre del 2014. Muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan. Y bueno, pues hoy, como decía Edgar, 6 de diciembre, qué increíble, a casi nada que se nos vaya ya el año. Y ya estamos pensando en los propósitos del 2014, 2015 que vamos a hacer, los mismos que hace 10 años no hemos cumplido, pero espero que el nuevo año sí los podamos cumplir. Y bueno, pues muy contenta de cerrar este año aquí, compartiendo con ustedes la palabra. Y pues también les recuerdo, si usted quiere contactarnos, lo puede hacer por medio de Facebook. Búsquenos como Principios de Verdad, entre en nuestra página y si no le ha dado me gusta, no se le olvide, denle ahí clic en me gusta. También nos puede contactar por WhatsApp al teléfono 612-118-2330. Al mismo número, mensajitos de texto, 612-118-2330. Si gusta enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a principiosdeverdad@hotmail. Y bueno, pues hoy vamos a hablar ¿qué te parece? De un tema muy interesante. Bueno, es que la palabra de Dios es interesante de principio a fin, no le veo yo ningún pero a toda la escritura. La palabra de Dios es algo que viene y nos da vida. El verbo, Jesucristo hecho carne, es nuestra luz, la luz de los hombres y la vida. Y hoy vamos a hablar de una visión. Es decir, yo hoy quiero preguntarte, si tú ya has conocido a Cristo, y quisiera saber si tú has perdido la visión de tu propósito divino, el propósito divino de Dios en tu vida. O a lo mejor tú no has conocido a Cristo y sigues preguntándote por qué estoy en este mundo, a dónde voy, cuál es la necesidad de que yo esté aquí, qué va a ser de mi vida, que alguien me salve, ¿no? Como diría aquel, ¿quién podrá ayudarnos? ¿No? Fíjate que a veces pensamos que a este mundo venimos para ser felices, nada más para ser felices, pero realmente Dios tiene un propósito y un plan con el cual nos creó. Él es el maestro, Él es el que construye, el que hace, y en el corazón de Dios, ahí está, ahí hemos nacido. Y pues yo me imagino así como un arquitecto, ¿no? Que imagina, ¿cuál es ese propósito? Crea y lo hace. Pues vamos a investigar. ¿Cuál es ese propósito? O sea, Él imagina, crea y lo hace, y nos creó. Dice la Biblia que somos hechura suya. Otras versiones dice que somos la obra maestra de Dios, ¿verdad? Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Pero vamos rápidamente, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26 al 28, y es una palabra de Dios que viene a traer luz a tu vida el día de hoy, y dice de esta manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
aquí me encanta varios puntos. Primero dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aquí está hablando de Adán, ¿verdad? De un hombre descendemos todos, y de Adán viene, Dios creó a Adán y a Eva, y de ahí empezó a crecer la humanidad. Pero dice cuál es el propósito de él. Fíjate, aquí el propósito pone para que busquen a Dios, para que busquen a Dios. Y te advierte algo que es muy cierto. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, aunque fuera a ciegas, porque dice, si en alguna manera palpando, aunque anduvieras a ciegas, como palpando, como es que yo no sé dónde está, pero si tú lo buscas, lo vas a encontrar, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Él está cerca, Él está esperando que tú lo busques, que yo lo busque, porque es uno de los propósitos de Dios, o el propósito divino por el cual nos creó, que busquemos a Dios. Estamos hablando de relación con Dios, de que usted y yo nos relacionemos con Dios. Y hay otra parte en la Biblia, algo que escribió el rey Salomón, que en la Biblia describe a Salomón como el hombre más sabio, ¿verdad? Inclusive la Biblia dice que Dios puso en Salomón un corazón sabio y entendido. Y esta sabiduría de Salomón, la Biblia nos dice que Salomón alcanzó esta sabiduría porque Salomón amaba y seguía los estatutos de Dios, los lineamientos, los preceptos de Dios. Y este hombre sabio escribe y dice lo siguiente en el libro de Eclesiastés 12, del 13 al 14, dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Otra versión dice, mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios, es decir, honra a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. En pocas palabras, usted y yo fuimos creados con el propósito de buscar a Dios y de tener una relación con Dios y de honrar a Dios y de obedecer a Dios. Salmo 73, 25 nos dice, si estoy contigo, es decir, si estoy con Dios, ya nada quiero en la tierra. Tenemos que estar con Dios, tenemos que buscar a Dios y tenemos que tener esa relación con Dios. Ese es el propósito divino. El propósito de Dios cuando crea al hombre son estos, tener una relación con el hombre, con la humanidad, y que el hombre honre a Dios y obedezca a Dios. Y habíamos leído el Salmo 73, 25 que me gusta lo que dice, y este salmo empieza preguntando, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y luego afirma, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y esto es una realidad, no necesitamos nada en la vida más que estar con Dios, más que seguir a Dios. Y este propósito de Dios fue en el principio, pero sigue siendo el mismo propósito hoy, y es el mismo propósito en la eternidad, porque lo que Dios quiere, y por amor a nosotros, quiere que vivamos en comunión con Él. Por eso Cristo vino a la cruz. ¿Para qué vino? Para restaurarnos, para que nuestros pecados fueran perdonados y para que podamos tener acceso directo al Padre y tener esa comunión con Él. Y obviamente esta restauración pues viene primeramente por el arrepentimiento y reconocer a Jesús como Señor. De otra manera, pues aunque Cristo haya muerto en la cruz, si usted que me escucha no le quiere reconocer, pues no hay tal, ¿no? No hay tal restauración en la vida. Ese es el propósito, y habíamos hablado al principio, bueno, a veces se pierde la visión del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la importancia de la visión? ¿Por qué es importante una visión? Vamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2, abra su Biblia. Bueno, ya abrió Hebreos 12, 1 y 2, dice lo siguiente, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, aquí se refiere a todos los hombres de fe, esos son nuestros testigos, nuestros ejemplos, Abraham, Isaac, los que decimos por la fe creemos en esto, ¿no? Despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice algo muy hermoso: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Si usted y yo mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, nos vamos a mantener en el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando desviamos la mirada, nos desviamos del propósito. Un ejemplo, ya ve que vienen estas fechas de regalos, ¿no? Y normalmente los niños tienen un objetivo, una visión. Mi visión es que mi papá o mi mamá me regalen tal cosa, ¿no? Y están dispuestos a hacer lo que sea para tenerlo. Entonces tú llegas y, oye hijo, ¿ya hiciste el patio? Ay, es que... Y se acuerda de su visión. No, ahorita lo hago, ¿no? Oye hijo, ve a la tienda por favor. Oye papá, es que son las 12:30, hace 45 grados centígrados afuera y si voy, claro que sí voy, porque ya tienen su objetivo y tienen su mirada puesta en algo que quieren alcanzar. Llámele permiso, llámele regalo, llámele como le llame. ¿Qué sucede cuando lo alcanzan? Si no tienen o si pierden la visión o el objetivo, pues ya no están dispuestos a luchar por ello. Cuando tú y yo perdemos esta visión del propósito divino de Dios para nuestras vidas, dejamos de luchar por ello. Dejamos de llevar, como dice aquí, la carrera que tenemos por delante. Por eso dice, corramos con paciencia esta carrera. Tenemos que ser pacientes, porque nos vamos a enfrentar a 1000 cosas que nos quieran jalar y robar la atención de la visión del propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Que el propósito principal es la relación con Dios. Yo creo, Edgar, que también a muchas personas, o quizás en alguna etapa de nuestra vida nos ha pasado que dices, bueno, ¿y para qué estoy aquí? O sea, yo creo que fui un accidente, fue el pilón, se le chispoteó a mis papás, no sé qué pasó, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Qué hago aquí? No, como que vives la vida como la vas llevando y como te va llevando la vida y bueno, no sabes ni qué hacer con tu vida y realmente pues no somos ningún accidente, ninguno de nosotros somos ningún accidente porque Dios nos creó. No somos así como la explosión del Big Bang. Ya, pum, no, nacieron. No, cada uno somos hechura de sus manos, ¿no? Así es, somos creados con un propósito, el propósito que acabamos de decir. Claro, dentro de ese propósito de relacionarnos con Dios, de buscar a Dios, de honrar a Dios y de cumplir los límites que Dios nos ha puesto, pues nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Ante toda esta circunstancia, y que de hecho no somos una coincidencia, somos parte de un plan, un perfecto plan de Dios. Es decir, tal vez, a lo mejor yo no fui planeado por mis papás, pero para Dios no fue así. Dios me entretejió en el vientre de mi madre con un propósito. Entre ellos, el más importante es tener la relación con Dios. Pero, ¿qué cosas, Delfis? ¿Qué cosas nos hacen alejarnos de esta visión de Dios, del propósito que Dios ha puesto y qué nos hace alejar nuestra mirada de Cristo? Mira, te voy a contar una historia de cómo nosotros tenemos un propósito y esta historia me la acaban de platicar. Por cierto, quiero mandarle un saludo a la hermana Lupita, ella es de Lomas Altas y la historia es de ella nos platica que cuando ella nace tan pequeña que cabe en una cajita de zapatos y prácticamente los doctores decían que pues cuando mucho si corría con suerte viviría 24 horas, ¿no? Y hoy en día es una señora que tiene hijos, creo que tiene nietos, porque está ella en los planes de Dios. Y ella me dice, y yo fui creada para primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Para eso fui creada. Y ya después las demás cosas vienen añadidas. Y así es en la vida del ser humano. Usted que me escucha fue creado primeramente para buscar a Dios y la justicia de Dios.
que es lo que hemos estado leyendo en el lapso de este bloque, del programa, perdón. Pero es importante que nuestro entendimiento y nuestros ojos no se aparten de Jesús, porque cuando se apartan de Jesús le perdemos el razón de ser a la vida. A lo mejor tú que me escuchas no conoces de Cristo, pero tampoco sabes cuál es la razón de la vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué vives? A lo mejor tu vida es un mundo de problemas, de conflictos, de adicciones, de vicios, o a lo mejor no, a lo mejor tu vida es de lo más normal, por llamarlo de alguna manera, pero nada te satisface. Puedes hacer deporte, a lo mejor tienes una economía solvente, a lo mejor no, yo no lo sé. Pero si no tenemos a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Yeshua, el Salvador, en nuestras vidas, y nuestra mirada no está puesta en Él, esta vida pierde sentido, porque fuimos creados para tener nuestra mirada puesta en Jesús. Fuimos creados para buscar una relación con Dios. Ahora, ¿qué cosas son las que hacen que yo pierda mi mirada de la visión de Dios en mi vida? Vamos rápidamente a leer Mateo, capítulo 18, versículo del 1 al 7, dice de la siguiente manera. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Fíjate bien, aquí están ya disputando quién es el más importante. Están perdiendo la visión del propósito divino de Dios en ellos. O sea, el propósito de Dios en ellos no era ver quién era el más importante, quién iba a hacer qué, quién iba a sanar más enfermos que quién iba a predicar más que quién. Ese no era el propósito de Dios. Pero sí la visión de ellos se desvió y empezaron a ver qué era lo más importante. Y continúa la escritura diciendo, Mateo 18, 2, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en las profundidades del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitablemente es que sucedan. Es inevitable que suceda lo que usted y yo vemos hoy día en el mundo, es inevitable que suceda, y aquí lo está diciendo Jesús. Pero hay del que hace pecar a los demás. Aquí está muy claro lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Tenemos a los discípulos que estaban discutiendo sobre posiciones. Y esto es lo que nos roba la visión. Cuando tú en tu vida te preocupas más por un puesto, por una posición, por un lugar especial en el reino de Dios, en lugar de buscar la manera de servir a los demás. Cuando estás preocupado en yo quiero ser reconocido, en vez de que Dios sea reconocido, principalmente reconocer a Dios en mi vida, porque no puedo buscar que otras personas reconozcan a Dios si yo no he reconocido a Dios. Y es muy fácil perder nuestra perspectiva eterna y empezar a competir por posiciones, por tener influencia, por reconocimientos. Pero me encanta esta parte de la Biblia porque Jesús nos está exhortando, número uno, a servir a los demás como si le sirviéramos a Jesús, que es lo más importante. Y número dos, pone a un niño como ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué pone a un niño como ejemplo? Está hablando de las actitudes. Dice Mateo 18:3, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. Obviamente tú no te vas a encoger y te vas a volver un niño, ¿verdad? Es imposible. No, mi amor, desaparecería, estoy muy chiquita ya. ¿Verdad? Aunque ya estamos un poquito bajos de estatura nosotros, pero no podemos volver a la niñez. Está hablando de actitudes. Jesús nos está exhortando a tener actitudes y además a servir a Jesús, servirle a Él. Y lo que es bien importante, a que por nuestra culpa no hagamos pecar a los demás. ¿A quiénes demás? A los que han creído y al prójimo en general. Y básicamente vamos rápidamente a Mateo 19:13, que es el mismo tema, y dice,
Entonces, Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orara, y los discípulos les reprendían, es decir, los discípulos quitaban a los niños, no querían que se acercaran a Jesús. Esta historia la conocemos muchos, ¿verdad? En la tele la han pasado muy, muy comúnmente. Y luego dice, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Jesús no está diciendo, y estamos viendo que esto es un versículo después del que leímos cuando los reprende y les dicen que sean como niños. O sea, como que a los discípulos se les había olvidado esa enseñanza, ¿no? Miren, tienen que ser como los niños. Se les olvidó y empezaron otra vez a reprender y a apartar a los niños de Jesús. Y Jesús les vuelve a decir, porque de los tales es el reino de los cielos. No está diciendo que de los niñitos, de todos los niños que usted y yo conocemos es el reino de los cielos. Está hablando de actitudes, que usted y yo seamos como estos niños. ¿Cómo son los niños? Yo iba ayer manejando y había un niño como de 4 años corriendo en la banqueta y yo estaba en el semáforo y la mamá lo agarra y le da un manotazo que hasta a mí me dolió y luego lo vuelve a soltar y yo así como que ¿para qué lo sueltas, no? Y el niño vuelve a correr y entonces la mamá lo carga y el niño empieza a darle besos a la mamá. Así son los niños. ¿Qué sucede? Tú creces, te dan un manotazo y te vuelves envidioso, le tienes rencor, te quieres vengar. Los niños no, los niños creen, los niños perdonan, los niños, las actitudes de los niños. ¿Cómo son estas actitudes de los niños? Los niños todo lo creen, todo lo soportan, todo lo perdonan. Los niños necesitan protección. Ellos no andan buscando qué posición tener, a quién juzgar, quién me reconoce. Tienen un juguete, se lo quitas, a lo mejor llora, pero al rato ya perdonó al amiguito y están jugando. Y al rato agarra una caja de cartón y es feliz. Y es feliz. Entonces, las actitudes es lo que tú y yo necesitamos. Si Dios dice, tú créelo, tener fe. Tú agarras a un niño y le dices que Superman es real. Y de repente vas a una plaza y ve a una persona disfrazada de Superman y te dice, oye, él es Superman. Y tú le dices, sí, él va a creer toda su vida que vio a Superman. Necesitamos tener esa fe, creer como niños, no guardar rencor, no buscar una posición o un reconocimiento. Los niños son felices. Y por ahí dice una persona, lo malo es que creces y te vuelves infeliz. No, lo malo es que pierdes la visión del propósito de Dios en tu vida. Los niños son un ejemplo de actitud que nosotros debemos de analizar y considerar, porque crecemos y se nos olvida esas actitudes y empezamos a llenarnos, pues si usted lo quiere ver de esa manera, así es, realmente de amargura. ¿Por qué? Por las presiones, el trabajo, hay que pagar aquí, hay que pagar allá. Y mire, las noticias ayudan a que su vida sea más amarga. ¿Es verdad? Empiezan a meterte, y que el gasolinazo, y luego empiezan, si te metes a las redes sociales y le tiran a tal político y hablan de fulano. O sea, amargura, 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 amargura. Y los niños no. Los niños, la mejor actitud que hay en los niños es la actitud que usted debemos de tener para acercarnos a Dios. Es una actitud donde contrasta notablemente contra la obstinación. Es una actitud de fe natural. Es una actitud de no buscar influenciar a los demás y no buscar nuestro propio reconocimiento, sino simplemente creer en Dios y buscar a Dios y ser felices. Y eso es muy importante. Los niños son inocentes. Y estoy hablando de niños pequeños hasta tal vez 4 o 5 años de edad. Los niños son inocentes para lo malo, ¿verdad? Vamos rápidamente a 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 14:20. Déjeme decirle que ser como niños no significa ser infantil e inmaduro, ¿eh? No se vaya por ahí y entonces vaya ahorita corriendo rápidamente a comprar un biberón y ay, yo soy como niño. No es así la cosa. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seas niño en el modo de pensar. ¿En qué? En el modo de pensar. De eso estamos hablando, actitudes. No seas niño en el modo de pensar, sino ser niños
en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hemos hablado en sábados anteriores que una de las artimañas de Satanás es manipular los pensamientos. Y si nosotros llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y buscamos esa madurez, pues va a ser muy difícil que el diablo venga a zarandearnos. Y aquí la escritura es muy clara: no seamos niños en el modo de pensar, tenemos que ser maduros, tenemos que ser niños en actitudes, ¿verdad? Vamos rápidamente a Romanos 8:6, dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Nuestra mentalidad tiene que estar enfocada, primeramente, puesto los ojos en Jesús, conociendo que el propósito de Dios en tu vida y en la mía es la relación con Dios, honrar a Dios y respetar los límites que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y obviamente abandonar toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia. ¿Usted ha visto a un niño de 3 años de edad siendo hipócrita? No, ¿verdad? Y si lo ha visto, preséntemelo, porque yo no conozco ningún niño de 2, 3 años de edad siendo hipócrita. De hecho, los niños te dicen la neta, si te tal dicen, cual va. Llega así: oye, mamá, ese señor, ¿por qué está tan gordo y pelón? Y tú, cállate, no digas eso. O sea, soy hipócrita, no lo digas. Llamamos a educación, ¿verdad? Es verdad, o sea, envidia, calumnias. Yo no he visto niños pequeños, y repito, de 3, 4 años haciendo calumnias, maldad. Vamos rápidamente a 1 de Pedro 2:12, dice: y esta es la palabra del Evangelio, que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es decir, debemos de abandonar toda maldad, todo engaño, hipocresía. Mire, no es hipócrita con su patrón. A veces busca uno ser hipócrita para que nos suba de puesto y no, hay que ser honestos. Así como el niño que le decía, a veces los niños llegan y te preguntan cosas y luego los adultos los regañamos. No seas grosero, no le digas que está gordo. Ay, perdón, mire, usted no sabe, lo que pasa es que el niño, no hay que ser hipócritas, ¿no? No, bueno, pero tampoco le vas a decir, no, si está usted bien gordo. No, tampoco. Tampoco vas a ser grosero, simplemente lo vas a hacer barbero. Claro. No, hipócrita. Claro, sino las actitudes, Sí, ¿no? no, imagínate, llega al día siguiente, ay, oiga, patrón, usted es esto y lo otro, no, tampoco. Entonces, no hay que perder la visión del propósito de Dios en tu vida. Eso es bien importante. Y si tú no has conocido a Jesús, pues no has descubierto el propósito, a Jesús de Nazaret. Te voy a leer brevemente Marcos 10, 13, 16, dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendijo y les puso manos sobre ellos. Eso es lo que Jesús quiere hacer hoy en tu vida. Quiere que tú como niño creas en Él, incondicionalmente. Y Él quiere abrazarte y bendecir tu vida. Quiere sentarse, quiere que te sientes en su regazo, abrazarte. Y hoy vamos a orar por ella. Amado Padre Celestial, esta mañana, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo despierte, Señor. Despierte esa necesidad de ti en cada vida de las personas que nos escuchan. Reconocer a Jesús de Nazaret como nuestro Señor y Salvador. Poder entregarte la vida a ti, Señor. Poder ser transformados y pensar a tu manera, Señor. Trae esta salvación a cada uno de nosotros. Quiero ser como un niño y creer en ti y buscar tu reino cada mañana y buscar tu rostro cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y si usted desea conocer a Jesús, si usted desea verdaderamente ser ese niño y dejarse abrazar por Él, comuníquese con nosotros al 612-118-2330. Por favor, no duden en llamarnos o en comunicarse por WhatsApp o nuestro correo electrónico principiosdeverdad@hotmail.com. Pues muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Delfis de Salazar y con el favor de Dios esperemos estar aquí la próxima semana. Y bueno, síganos en Facebook como Principios de Verdad, escríbanos a principiosdeverdad@hotmail.com, llámenos o mande WhatsApp al 612-118-2330. Mi nombre es Edgar Salazar. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí, en la mejor fórmula, La Paz.